Gloria a Dios. Siempre gozoso. Esa es una bendición que Dios nos da, ¿verdad? No es que no hayan situaciones, es que por encima de las situaciones el creyente está gozoso. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza en la situación actual, tiene la esperanza en el Dios y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, pues vamos de inmediato a... Yo tengo hambre, no sé usted, de manera que yo tengo hambre espiritual y yo sé que el Señor ha de saciarnos en esta tarde. Así que vamos de inmediato, por favor, a Romanos, en el capítulo 12, del versículo 3 hasta el 8, vamos a llegarlo hasta el 8. Vamos a estar estudiando la porción ahí. Romanos, capítulo 12, del versículo 3 en adelante, por favor. Como vamos a durar un poquito sentados, ¿qué yo voy a querer ahora, por favor? Que nos pongamos sobre nuestros pies para leer esta porción. Romanos 12, del 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amado Dios, Señor y Salvador nuestro, gracias. Gracias, Señor, por traernos aquí. Gracias, Señor, por poner en nosotros la necesidad de este alimento para salvación, para edificación, para transformación de tu amada iglesia. De tal manera que nosotros, siendo oidores y hacedores de tu palabra, Señor, podamos ver el propósito por lo cual tú la has enviado, Señor. Y asimismo, tú has de hacer prosperar tu palabra, tu semilla en nuestros corazones, Señor, para crecimiento nuestro, para crecimiento espiritual de tu iglesia, para arrepentimiento y salvación de muchas almas en esta comunidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, muy bien, tomen asiento. Aquí, iglesia, vemos claramente, ustedes ya conocen, ya nosotros como iglesia conocemos de este gran siervo llamado Pablo, ¿verdad? Ahora este gran siervo se dirige a la iglesia, a los hermanos. Y aquí lo que nos confirma la palabra de Dios es
basado en la porción que todos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, que entregó su vida al Señor, tiene un don. Todos nosotros como creyentes tenemos un don con el cual servimos a la iglesia de Cristo. Todos tenemos un don. De manera que ahora vamos a ver el desarrollo, iglesia, de este pasaje maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Y vemos que leímos, ¿verdad?, del versículo 3 hasta el 8. Pero en los versículos anteriores que sí vimos en el mensaje anterior del capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo llama a su pueblo a una consagración genuina, a una entrega genuina hacia Dios. Pero ahora, en esta porción, el apóstol Pablo, ¿verdad?, tratará de hacernos entender a nosotros, ¿verdad?, para que nosotros tomemos conciencia de que después de entregarnos al Señor, de consagrarnos al Señor, ¿qué tenemos entonces que hacer? Servirle y honrarle al Señor con los dones que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Usted está ahí. Usted y yo tenemos un don. Tenemos un don. Y Dios quiere, ¿verdad?, que lo pongamos en práctica. Nosotros vemos también, la palabra de Dios dice que Moisés vivió ¿cuántos años? ¿Cuánto? 120 años. 120 años. Y si dividimos entre 3 porciones de 40, diríamos que Moisés vivió los primeros 40 años rodeado ¿de quién? De gente poderosa, de faraones, de gente de poder, ¿verdad que sí? Podríamos decir que Moisés se creía que era alguien, ¿sí o no? Sí. Pero los próximos 40 años, entonces Moisés lo vive ¿dónde? En el desierto, donde pudo ver que no era realmente nadie. Pero luego vivió los últimos 40 años con el pueblo de Dios en el desierto otra vez. Pero ahí pudo ver lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se considera que no es nadie. Ese es el Dios poderoso, que siendo usted y yo nada, puedes usarnos para su gloria. Amén. Amados hermanos, esta pequeña enseñanza, ¿verdad?, ha de llevarnos a nosotros a ver lo que nosotros somos antes de consagrarnos al Señor y lo que Dios es capaz de hacer en nosotros después de haberle entregado nuestra vida. Después de decirle: Señor, soy un vaso frágil, pero yo sé que tú puedes usarme así. De manera, iglesia, que si hemos consagrado nuestras vidas a Dios, debemos de saber que para Dios usarnos a nosotros, necesitaríamos entonces, usted y yo, conocer
un concepto bíblico. ¿Usted sabe de qué? De qué somos, de quiénes somos y para qué estamos aquí. De manera que esos 3 puntitos vamos a verlos rápidamente. El primero es, ¿qué somos? Como creyentes, ¿qué somos? Miren, somos como creyentes nuevas, ¿qué? Perfecto, esta es una iglesia que el Señor nos está bendiciendo. Somos nuevas criaturas. Y de hecho, usted y yo sabemos que lo que somos no es por nuestra propia cuenta, sino es por la pura gracia y misericordia de Dios a favor de nosotros, siendo pecadores. Pero ¿qué más somos, iglesia? ¿Qué más somos? Mire, somos algo que muchas veces a mí se me olvida, no sé usted, pero Dios nos trajo aquí para que no se nos olvide. Usted sabe qué más somos como creyentes genuinos que entregamos nuestras vidas a Cristo. Usted y yo somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, iglesia. Eso nos permite a nosotros no detenernos en tontería, en pelcata minuta, en el inconveniente, en que me dijeron, en que me calumniaron, en que me insultaron. No detenernos en eso. Seguir nuestra trayectoria hacia el destino eterno de nuestra ciudadanía. Miren, el apóstol Pablo manifiesta aquí que al ser nueva criatura, usted y yo, lo que tenemos que tener es un arduo, un intenso deseo de agradar a quién, a nuestro Dios. Donde quiera que nos encontremos, agradar a nuestro Dios. Y si vemos lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 2, de este capítulo 12, aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 2, no lo leímos ahorita, pero vamos a verlo ahora. El apóstol Pablo en este versículo 2 del capítulo 12 nos manda a no ser conformistas, a no conformarnos con las ofertas de este mundo, a no conformarnos con las propuestas que nos hagan mundanas, perversas, deshonrosas a Dios. Y esas ofertas, ¿cuándo es que vienen a nosotros? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada 5 años? Las ofertas del mundo están diario, cada instante, locos por acorralarnos para que caigamos. El mundo no se para. Mire cómo dice Pablo en el versículo 2 de este capítulo 12, mire: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir? Aquí el apóstol Pablo, iglesia, nos está hablando a usted y a mí de cambio. Aquí el apóstol Pablo está hablando de transformación de pensamientos, de renovación. ¿Cada cuántos años se renueva la licencia o un contrato o cualquier documento? Cada año, cada 2 años. Pero aquí la palabra de Dios nos manda a que nuestra renovación, nuestra transformación sea diario, de continuo. Diríamos una metamorfosis, ¿verdad?
Muchos conocemos, hemos visto por el teléfono cómo es ese cambio de la oruga, ¿verdad? Un pequeño gusanito que se transforma luego ¿en qué? En una elegante ¿qué? Mariposa. Pero, mire, no es fácil para la oruga llegar a ese cambio. No es fácil para la oruga llegar a ser una hermosa mariposa. Pero mire, Dios vive haciendo cambio en sus hijos. Aunque nos duela, aunque tengamos que perder cosas, aunque tengamos que perder salud, aunque tengamos que perder dinero, aunque tengamos que perder amigos. Yo fui uno de los que perdió muchos amigos, llamados amigos. Estoy más gozoso con mis hermanos en Cristo que con la multitud de amigos que tenía cuando estaba sin Cristo. Mire, Dios permite los cambios en los creyentes para nuestro bien. Mire, sabemos que la oruga es un gusanito. La oruga es un gusanito que vive indefenso, ¿verdad? Pero ese gusanito sabe que es un gusanito. La oruga es una oruga y actúa como que, como tal, como lo que es. Pero luego que es transformada en una mariposa, no vuelve a ser lo que era cuando era oruga, ¿verdad que no? Es el mismo cambio que Dios hace en nosotros. Somos nuevas criaturas. Pero miren, pasemos al versículo 3 que leímos y vemos que después de ser transformados, como dice Pablo en el versículo 2, entonces en este versículo 3 la palabra de Dios nos manda, ¿sabe a qué? A no creernos la gran cosota. ¿Verdad que usted y yo hemos visto personas que se creen la cosa más grande, que se creen lo más importante, que se creen lo más sabios, que se creen lo más inteligente? Dios a nosotros no nos manda eso, sino nos manda a que mantengamos una compostura de humildad. Mire, a no creernos que somos mejores que los demás, sino a manifestar humildad, a manifestar mansedumbre, a manifestar tolerancia, que no es fácil para mí, no sé para usted. Tengo que orar mucho al Señor para que me dé tolerancia, pero sí vamos a ser vencedores, ¿sí o no? Amén. Amén. La tolerancia no la compramos en un colmado. La tolerancia no nos la trae el mejor doctor del mundo, de la tierra. Nos las da el mejor doctor del cielo, de la tierra, que se llama Jesucristo. Miren, de paso, el mismo Señor Jesucristo fue que nos dijo que sigamos su pisada, que los imitemos a Él. Miren Mateo capítulo 11, versículo 29, vamos allá, búsquelo en su Biblia y también será proyectado para los que tienen como yo vista corta. Tengo aquí una Biblia de letra grande, de manera que mire lo que dice el Señor aquí en Mateo 11, 29. Mire, dice el Señor que aprendamos de Él, no del mundo, no de nadie, de Él. Mire, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para nuestras almas. La humildad produce en nosotros ¿qué? Descanso. ¿Para quién? La mansedumbre es para nosotros un descanso.
Pero la arrogancia nos mortifica, la arrogancia nos inquieta, la arrogancia nos transforma, hermano. Pregunta. Si usted está aquí sin Cristo, si usted está aquí sin Cristo, ¿qué piensa usted que es? Si usted está aquí sin Cristo, ¿qué piensa usted que es? Mire, preste atención. Hablamos de la oruga, ¿verdad? Y la transformación. El cambio a esa oruga de gusanito a mariposa, ¿lo hizo quién? Cristo Jesús. ¿Usted sabe qué? Hoy el Señor Jesucristo quiere hacer lo mismo con usted si no tiene a Cristo como su Salvador. Hoy el Señor quiere hacer un cambio en usted. Solamente dígale al Señor que usted quiere ser transformado por su gracia, transformado por su misericordia. Dígale al Señor que le perdone sus pecados. Dígale al Señor que obre en su corazón, que obre en sus pensamientos, que obre en su carácter. Mire, iglesia, ya lo hemos dicho antes desde aquí. Ya usted sabe cuál es el propósito de estos encuentros aquí. Usted sabe cuál es el propósito. De que vengamos, de que lleguemos aquí a humillarnos ante el Señor, a clamar por perdón al Señor, a clamar por misericordia al Señor, que la necesitamos, hermanos. Todos necesitamos ese perdón de Dios. Sin el perdón de Dios andamos peor que el peor de los fugitivos que anda encadenado. ¿Y sabe qué? Ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esas bendiciones de Dios, ¿sabe qué? Están disponibles para usted hoy, ahora. Si usted está aquí sin Cristo, no deje de recibir las bendiciones por las cuales el Señor lo trajo hoy. Así que avívese, no se me duerma, que el Señor tiene bendiciones para ustedes hoy, para nosotros hoy. Miren lo que dice el Señor en Apocalipsis, a Isaías el proyecto. Mira Isaías. Apocalipsis 3:20. ¿Usted sabe lo que dice el Señor? Mire. Apocalipsis 3:20. El Señor nos dice que Él está ¿dónde? A la puerta, llamando. Él no está en la puerta aquí de madera, ni en la puerta de su casa, ni en la puerta del carro de usted. El Señor está en la puerta de su corazón, tocando su corazón, hablándole a su corazón, hablándole que necesita un cambio, hablándole que necesita una transformación, y que entonces usted le abra y le diga: sí, Señor, quiero todas esas bendiciones. Sí, Señor, quiero ser transformado. Iglesia, a veces uno no viene aquí a hablar de uno, porque no es eso a lo que Dios nos manda. Pero a veces hay que decir lo cacato que era yo, lo rebelde que era yo, y yo no podía cambiar por mi propia cuenta. ¿Y cómo? Pero al clamarle al Señor por su perdón, por su misericordia, Él lo está haciendo en mí, pero también lo hace en usted. Amén. Pero si volvemos al pasaje, en el versículo 3, la palabra de Dios nos manda, usted sabe que, a actuar con cordura, como dijimos ahorita. La palabra de Dios nos manda a actuar
con humildad, con mansedumbre. Mire la porción, por favor, en el versículo 3 de este capítulo 12. Mire el versículo 3, por favor. Mire cómo dice Pablo. Preste atención a la palabra de Dios. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a tomarme un segundito. Yo sé que nosotros sabemos, pero Dios le encanta recordarnos la cosa, ¿verdad que sí? Pues mire, permítame decirle algo sobre la cordura. Mire, ningún ser humano, ninguna persona que esté sin Cristo puede decir que es inteligente. Ninguna persona que esté sin Cristo puede decir que es cuerdo, que es sabio, que es prudente. No lo será, porque todo eso viene de un solo lugar, del temor a Dios. Mire, la Biblia define la cordura. En la Biblia se entiende, mire, prestemos atención, mire lo que es la cordura a la que Pablo nos está exhortando que practiquemos. Mire, la cordura se entiende como la prudencia, la sabiduría y la capacidad de pensar claramente y de tomar decisiones sabias. ¿Ustedes saben cuándo? En los momentos de mayor dificultad. Usted sabe que si no actuamos con cordura para tomar ciertas decisiones, tenemos problemas hasta con un hijo que le decimos una cosa y no funcionó, o con el esposo o la esposa que le hablamos fuera de los límites de la cordura, y después tenemos que hacer humillarnos como Dios nos manda. Mire, ¿sabe que con esta definición que ya sabemos de cordura, entonces entendemos que todos necesitamos pedirle al Señor cordura, que todos necesitamos pedirle al Señor de su gracia, de su paciencia? Mire, ¿por qué sabemos que nadie que ande de espalda al Señor actúa con sabiduría, con entendimiento? No, mire por qué. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 1, en el versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice cuál y dónde se encuentra la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la inteligencia. Mire cómo dice Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes la desprecian? Los insensatos. Ahora, Dios lo trajo a usted y a mí para que cualquier insensatez suya y mía se la dejemos a Cristo para que Él la transforme. Amén. Para eso es que estamos aquí. Porque todos nosotros tenemos insensatez. Todos. Pero para eso que venimos aquí. Para presentársela a nuestro Dios. Mire, escuche bien. Si usted está aquí sin Cristo, este mensaje es para usted. El Señor quiere transformar su vida. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que usted sea un desdichado.
teniendo Él su misericordia disponible para usted. Dios no quiere que usted sea un desdichado, que usted sea un fracasado, que usted sea una persona simple. Usted sabe lo que hacen las personas simples. Donde le dice van, ¿qué hacen ellos? Vamos. Donde le dicen coja, ¿qué hacen? Cogen. Donde le dicen allí hay, vamos, sin medir consecuencias. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para librarlo a usted y a mí de no caer en el infierno eterno. Por eso que estas enseñanzas son para nosotros. Miren, hay personas, ¿verdad?, que se confunden. Hay personas que se confunden. ¿Por qué? Porque creen que a través de ritos, de reglas, de tradiciones, de religiosidad, van a estar a cuenta con Dios. Dios no manda a nadie a buscar religión. Dios manda a nosotros los pecadores a buscar salvación, y solamente se encuentra en ¿quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Y usted sabe por qué el Señor nos manda a esto? Porque mire, lo hemos dicho antes, esto también. Usted sale a preguntar por ahí por la calle, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Y le pregunta a 80 gente que si eres hijo de Dios, y le responden 90 que sí, que son hijos de Dios. Pero Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que usted y yo lo conocemos, pero si usted está escuchando este mensaje y a lo mejor no lo conoce, Cristo quiere que usted lo conozca hoy y sepa hoy que no es el que dice ser hijo, que es hijo. Hay una condición para usted llamarse hijo e hija de Dios. Mire a Juan capítulo 1, versículo 11, mire. Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice el Señor, dice la palabra, mire. Dice la palabra de Dios en Juan 1, capítulo 11. A lo suyo vino, y los suyos, ¿no qué? Lo rechazaron. Más, oigan qué más elegante, más a los que les recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, le dio la potestad de ser hecho como. Entonces Cristo es que hace a una persona hijo de Dios. Miren, si yo le presentara aquí en la pantalla una fotografía de un chino y de un árabe, ¿verdad que ustedes podrían diferenciarlo? ¿Verdad que sí? Pero si yo le presento dos personas más, ustedes no pueden definir ni discernir entre las dos fotografías que yo le ponga, ya sea de americano, de japonés, de hindú, de lo que sea. Ustedes no podrían definir, o no podríamos definir, quién es hijo de Dios y hijo del diablo, de lo que aparece, de la foto que aparezca. ¿Verdad que no podemos discernir? Porque no se ve con la vista. Aquí dice claramente quiénes son hijos de Dios y hijos del diablo. Preste atención, mírelo ahí. Proyéctalo ahí, por favor, Isaías. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Me gozo siempre en esta iglesia que el Señor nos está permitiendo crecer en número, pero más que en número, crecer en fe, en conocimiento de su palabra. Mire lo que dice. ¿Quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo? Mire cómo dice la porción. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién?
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? Todos los que viven impíamente, injustamente, impuramente, deshonrosamente, ¿son hijos de quién? Del diablo. Todo el que vive en mentira es hijo de quién? Porque el Señor Jesucristo, dígalo con poder, como lo dijo Cristo. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Le digo algo. Ese era mi papá en otro tiempo. Pero Cristo murió para que yo sea su hijo. Sí, tengo que decírselo así. Ustedes se creen que yo estoy predicando aquí porque yo nací sin mentira, actúo sin mentira. Yo era un mentiroso, papá. Es Cristo que transforma el corazón perverso y dañado del hombre. Pregunta otra vez. ¿Y tú a partir de ahora? ¿De quién quieres ser hijo? ¿Y tú a partir de ahora de quién quieres ser hija? Por favor, en un momentico yo quiero que la responda esa pregunta. Resérvala ahí para que la responda en un ratito ya. Mire. El apóstol Pablo está hablando a creyentes, a la iglesia de los romanos. Y ahora el apóstol Pablo continúa con la siguiente pregunta en el versículo 4 y 5 de este capítulo 12. Versículos 4 y 5 de este capítulo 12 dice: ¿quiénes somos? Como creyentes, ¿quiénes somos? Mire, como creyentes somos un cuerpo. Como creyentes somos un cuerpo. Y el texto a continuación nos dice, ¿quiénes